Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. La economía mexicana no crece por más esfuerzos que hacemos o que hacen en las autoridades, por más cambios que hemos hecho, reformas de todos tipos, y no crece de forma importante desde la crisis del 82. Es muy importante tratar de entender por qué no crece, porque si uno revisa los datos de los últimos 7 años, puede sorprender que Rusia, en medio de una guerra, ha crecido más que México, o Irán, en medio de sus problemas, ha crecido más que México. Y para discutir esto hoy tenemos la enorme ventaja de que un autor muy bueno, amigo querido, acaba de publicar un libro que se llama Tres Crisis: Nacionalismo, Neoliberalismo, Era Tecnoeconómica. Me refiero a José Ramón López Portillo y Romano. José Ramón, bienvenido al programa. Muchas gracias, Carlos. Entonces, tenemos 3 crisis sucesivas. Empieza con la gran crisis de los 80s y luego el libro argumenta que el neoliberalismo genera otro tipo de crisis y estamos frente a otra enorme y profunda crisis que es un cambio de modelo. Sí. Entonces yo querría empezar, si me lo permites, por el final, Okay. porque creo que lo que estamos viviendo con más, digamos, angustia es el presente, y yo creo que si lo abordamos en forma inversa, podemos ir como desmenuzando lo distinto de cómo está en tu libro. Pero ¿por qué no hablamos primero de esa tercer reto o crisis, que es la era tecnoeconómica? Porque además es donde tú has trabajado más recientemente y creo que es lo que está definiendo de forma importante lo que vamos a estar viviendo en los siguientes años. Sí. A ver, ¿qué es esta era tecnoeconómica? Sí, efectivamente, Carlos. El libro está orientado a ver, explorar y actuar ante esta crisis, y es la tercera crisis. Es una crisis global en la cual está inserta la 4T, aunque esta misma no ha hecho crisis, sí se están adelantando los tiempos tan rápidamente que la necesidad de establecer una nueva gobernanza ante estos retos es imperativa. Es bien importante lo que dices. No hay crisis en la administración de la 4T. Contra los miedos aquellos de un peligro para México, que se derrumbaban los ladrillitos de la estabilidad económica, eso no ha pasado. No. Pero estamos creciendo aún menos que antes. Así es. Es decir, si en la época, digamos, por usar los términos neoliberal, del 2000 al 2018, la economía creció 2.4, depende de qué bases, pero en fin, 2.4. En lo que va de la era 4T crece 0.7. Sí. Entonces no es crisis, pero es aún menor crecimiento. Sí, porque está enfrentada además a cambios geopolíticos y tecnoeconómicos de magnitudes tales que las crisis anteriores se compararían como meros desacuerdos en comparación con lo que viene. Pues eso es lo que viene, pero en lo que estamos... es ¿cuáles son esos cambios de esa era tecnoeconómica? Porque el libro lo explica, Sí. Tú has escrito, tienes otro libro sobre los cambios tecnológicos exponenciales. Sí. ¿Por qué no nos cuentas qué es ese mundo que pasa siempre? Cuando estás en medio del cambio cuesta trabajo verlo. Es el mundo exponencial. Esto no había ocurrido antes y alguna vez te había presentado una idea de qué es esto de exponencial. En un tablero de ajedrez, si tú pones un grano de arroz en el primer cuadro y 2 en el siguiente, 4, 8, 16, 32, 64, etcétera, al final de los 64 cuadros tú tendrías que poner más arroz de toda la producción mundial. Eso es el cambio exponencial. Y eso es lo que estamos viendo en sus últimos años en prácticamente todos los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la innovación. Cuando yo escribí mi libro, la idea de la inteligencia artificial, sobre todo de los modelos... Es de hace 6 años. De hace 6 años, sí. La idea de los modelos de lenguaje amplios no existía. Todavía no había nada como ChatGPT. No existía ni la idea. Ni la idea. Bueno, había la idea, pero no es para ponértelo en perspectiva. En los últimos 10 años se ha ampliado la computación al respecto 40,000 millones de veces. Y el uso de datos para crear estos modelos 30,000 veces. La contribución esperada de estas nuevas tecnologías a la economía mundial es de aproximadamente 3, 4, 5 billones, o sea, trillion, como dicen en inglés, de dólares. Es decir, va a convertirse en uno de los motores más importantes del impulso económico. Pero entre todo esto, el mundo se está dividiendo. No nada más el mundo como países, sino también como sociedades. Los países
que gobiernan esta supremacía tecnológica, China, Estados Unidos, Europa, esos países están compitiendo por tener la preeminencia a como de lugar. Pero realmente compiten China y Estados Unidos. Sí, sí. Europa, en esto de la inteligencia artificial, de los grandes modelos de lenguaje, está rezagado. Sí. Sigue siendo muy potente en manufactura, Sí. en cierto tipo de farmacéuticos, etcétera, pero no hay una sola empresa similar No. a Google o a Alibaba en suelos europeos. No, tienes razón. De hecho, 3 de las grandes empresas digitales son más grandes que México. Nosotros somos la economía 17 en estos términos. Y en Europa sí hay gran impulso a la innovación, etcétera, y a la preparación de gente. Muchos de ellos emigran a los centros donde se desarrolla la tecnología, pero no tienen empresas de la magnitud de las norteamericanas. Y ese es quizá el gran cambio. El otro término que ahora se usa, que es, digamos, más político-económico, que es el tecnofeudalismo. Sí, O sea, la idea de que quien controla una plataforma, un software, una forma de articular estos grandes modelos, Sí. pues te tiene capturado, porque Así toda es. tu actividad económica va a tener que pasar a través de ellos, como un siervo que le tiene que pasar una parte de su producción al señor feudal. Exactamente. Cada vez que usamos estas plataformas, le pasamos una parte a estos nuevos señores feudales. Sí, exactamente. Eso es lo que está ocurriendo. Y en la medida en que crecen estas corporaciones, su capacidad de generación de nuevas tecnologías y su especialización es de tal magnitud en términos económicos y en términos tecnológicos que las pequeñas empresas, los startups, ya no pueden competir. Y de hecho a lo que aspiran es a ser absorbidos. Eso es bien interesante. Un startup hoy es un esfuerzo que te compre el grandote. Que te compre el grandote, es básicamente de lo que se trata. Porque va a ser imposible competir en los mismos términos que ellos. Entonces, lo que tienes tú es un mundo que está concentrando muy rápidamente. Olvídate de Piketty, que hablaba de la concentración distribución del ingreso y de la riqueza. Esta es la concentración del poder político, tecnológico y de comunicación. ¿Por qué no nos detenemos en un segundo? Porque todavía en el gobierno de Biden había una autoridad en Estados Unidos que parecía que quería contener a estos gigantes a través de reglas de competencia, a través de quizá controles de precios, a través de contener ciertos sectores que no pudieran entrar. Pero ahora lo que vemos es una asociación entre, bueno, muy bien dibujado entre Musk y Trump, que pueden estar hoy menos amiguitos que antes, pero tienen el mismo objetivo. Y el poder político está hoy en Estados Unidos al servicio del poder tecnoeconómico, y el poder tecnoeconómico pues, es un espacio de enriquecimiento para quienes están cerca del poder. Sí, exactamente. Y eso es una de las cosas que hago ver en el libro. El gran cambio es que nos encontramos en una dinámica tan poderosa en donde las grandes corporaciones y los grandes países luchan por la supremacía a como de lugar. Ciertamente, como tú bien lo dices, Estados Unidos y China llevan la batuta, pero los otros contribuyentes participan. Y el problema es que esos países no jalan a todas sus sociedades mismas se están dividiendo, separando muy rápidamente. Sí, de hecho, si uno ve los datos de crecimiento económico del último año en Estados Unidos, parecería que una buena parte de ese crecimiento, si no todo, es por la inversión en energía y centros de datos, y el consumo de quienes son accionistas, que en Estados Unidos es un concepto amplio, de estas empresas que han incrementado tanto su valor que te da posibilidad de consumir más. Pero el resto de la población está estancada. Está estancada. O peor, en estrés. Y posiblemente lo estará cada vez más con la automatización y otros procesos, ¿verdad? Esto lo tratas un poco en tu libro, me parece muy interesante, que con la aparición de la robotización, la separación capital-trabajo ya no es la de Marx. No, ya no. Cuéntanos un poco de esto. Ya no es. Lo que está ocurriendo es que la economía de los intangibles, que son aquellas actividades que no están relacionadas con el esfuerzo humano directo, por ejemplo, la manufactura o el diseño gráfico, esto se hace cada vez más digitalmente. Y en la curva de la sonrisa famosa, en donde se establecen el valor de las cadenas que contribuyen a producir algo, esa sonrisa es cada vez mayor. Antes era mucho más plana, ahora es cada vez más. ¿Qué significa esto? Que tanto en la preparación de productos y servicios como en la secuela de promoción y evaluación,
la parte humana participa cada vez menos. Entonces tú ves que lo digital contribuye cada vez más, lo humano cada vez menos. Y antes se pensaba que los primeros desplazados iban a ser los obreros, los trabajadores de cuello blanco. Ahora se está viendo con los nuevos sistemas digitales que los obreros de cuello blanco están siendo desplazados muy rápidamente. Sí, pero esto cambia la lógica fundamental de la economía capitalista, que es una tensión y lucha permanente entre el capital y el trabajo por ver quién se queda con qué porcentaje. Y el capital sabe que sin trabajadores no puede seguir incrementando su riqueza y su capacidad de producción. Pero teóricamente podemos muy pronto llegar a un mundo donde una de estas grandes empresas prácticamente no necesita individuos. Sí, es muy probable, y sin embargo hay muchas otras líneas de pensamiento y de estudio que dicen, bueno, pero como siempre las revoluciones tecnológicas generan nuevas oportunidades y habrá nuevas oportunidades para seres humanos que se especialicen en nuevas cosas, ¿no? En la generación de estos bienes intangibles. El punto está, ¿quién está tomando la delantera? ¿Quién está tomando esa iniciativa? Y lamentablemente no son sociedades en países como el nuestro, porque nosotros no estamos generando las ventajas competitivas, no nada más las comparativas que teníamos antes de mano de obra barata, sino competitivas para participar en esta economía. Nos explicas, en el libro lo explica, la diferencia entre ventajas comparativas y ventajas competitivas. Sí, exactamente. Michael Porter en los años 80, no sé si te acordarás, escribió un libro sobre las dos, las ventajas comparativas y competitivas. Las comparativas son básicamente aquellas que surgen de tu posición económica respecto de... Relativa a los otros. Relativa a los otros, sí. Y mano de obra barata, accesibilidad a minerales, Estados Unidos, etc. Y la competitiva es tu capacidad para diseñar, generar, innovar nuevos productos y estar a la delantera. Y en tu libro, esta es una de tus obsesiones. Y esa es una de mis obsesiones. Porque tú tienes dos obsesiones al final. Una es que México no está preparado no está haciendo nada para poder aprovechar esas ventajas competitivas, y las comparativas se nos van a ir agotando. Porque el tener salarios baratos, cuando hay robots que lo pueden hacer, pues deja de ser una ventaja importante. Efectivamente, y ese es uno de los grandes problemas, que México no ha tenido una política industrial, una política de educación, de investigación y desarrollo, de transferencia tecnológica, etcétera. Y no le ha permitido, por tanto, generar ventajas que otros países como Corea del Sur o China o Israel o Argentina. O sea, mercado libre es argentino, no es mexicano. Sí. Y en la medida en que nos quedemos rezagados, en esa medida, esta ola, este tsunami que se viene, nos va a desbordar. Pero además la 4T tiene una política completamente antimeritocrática. Ese es el le problema. interesa la educación en un sentido de ampliación del acceso no de la calidad del mismo. Pero de eso vamos a tener que hablar en un segundo porque tenemos un primer corte. Muy bien. Vamos a regresar a hablar un poco cómo se vincula este gobierno que tenemos con estos retos de la nueva economía mundial. Un segundo más aquí en Primer Círculo. Estamos de regreso en Primer Círculo con José Ramón López Portillo discutiendo su libro Tres Crisis. José Ramón, a ver, entonces, ¿cómo se engarza estas necesidades de crear competencias tecnológicas de otro tipo con el gobierno que tenemos ahora? Bueno, debo decir algo antes. Lamentablemente, México sistemáticamente ha fallado en ver los grandes cambios globales y en actuar en consecuencia previendo las crisis. Eso pasó con el nacionalismo, pero eso también pasó con el nacionalismo. Déjame resumirlo muy rápido, porque si no se nos va a ir, está muy bien escrito. Digamos, un argumento central del libro es que la crisis del 82 es porque no anticipamos esos cambios. Exactamente. Cayó el precio del petróleo, subieron las tasas de interés y como que no nos dimos cuenta que esto era un cambio permanente. Exacto. Entonces seguimos caminando en el mismo sentido hasta que el castillo se derrumbó. Sí. ¿Cuál es el castillo que se va a derrumbar ahora? Bueno, el castillo que se va a derrumbar ahora es consecuencia de todo esto, que estudio con fuentes primarias y con Tiene muchos todo. documentos, entrevistas inéditas. Entonces el libro aporta además información que yo no conocía y algunos de estos temas sí los conozco bien. Esta última parte, ¿no? Sí, y lo que importa es ver cómo todas estas contribuciones pasadas están generando las debilidades que afrontamos ahora
dentro de la 4T y como sociedad ante los cambios globales. En primer lugar, una cosa importante, el neoliberalismo sin duda resolvió una serie de problemas y el TLC, aportó un ancla para el crecimiento económico. Sin embargo, lo hizo sin una política industrial, sin una política tecnológica, sin una política de innovación, sin una política de educación intensa, sin una política de absorción de tecnologías o de transferencia de tecnología y sin la solidificación del Estado de Derecho, que no terminó de consolidarse. El problema es que lo que necesitamos exige de una gobernanza adaptativa muy efectiva. Voy a hacer una gráfica en el aire, si no te importa. Digamos que este es... Lo está dirigiendo una orquesta. Este es tiempo y este es grado o margen de cambio. Las instituciones se desenvuelven linealmente. La tecnología lo hace exponencialmente. El punto es que estas dos se cruzan en un momento. Esto que estoy dibujando en el aire es el margen de adaptación institucional. Ese margen se nos está angustando incluso exponencialmente. Pero además, en algunos temas las instituciones van en el sentido opuesto. La reforma educativa de Peña Nieto sí pensaba en estos temas. Sí pensaba. La reforma educativa de López Obrador no piensa en estos temas. Lamentablemente. Las reformas institucionales en general del neoliberalismo buscaban atender estos temas. Lo hicieron bien, mal o regular. Sí. Pero estas ni siquiera lo buscan, las de este gobierno. Tenemos que darnos cuenta, tenemos que, como país, yo sé, hay tantas narrativas, el neoliberalismo contra la 4T, la 4T contra el neoliberalismo contra el nacionalismo. Todas estas narrativas yo quiero disolverlas en un esfuerzo serio y riguroso de entender la importancia de cómo se toman las decisiones, cómo debemos tomarlas ante lo que viene. Necesitamos una nueva gobernanza. Y con lo que está pasando en México, no estoy viendo que vamos hacia allá. Necesitamos una nueva gobernanza, casi diría yo, por razones existenciales además, y de soberanía. En tu libro anterior, y aquí también lo mencionas, y has trabajado muy profundamente en esto con las Naciones Unidas, se necesita para el cambio tecnológico exponencial una gobernanza a nivel global distinta. Sin duda. Cuando a donde nos estamos moviendo, y esto el libro no lo puede capturar bien porque va muy rápido, es a lo opuesto, a la unipolaridad creciente. Efectivamente. Es decir, este fin de semana ya nos amanecimos con la noticia de que Trump le va a poner aranceles adicionales a los países europeos que no cedan frente a su idea de quedarse con Groenlandia. Sí. ¿Te imaginas un mundo de negociación a través de la ONU en las políticas tecnológicas globales? No, y por eso describo, yo trato de hacerlo con la más claridad y sobriedad posible, la tendencia hacia el iliberalismo. Del neoliberalismo pasamos al iliberalismo a nivel internacional. Eso es muy interesante. ¿Por qué no lo explicas? ¿Qué es eso? El iliberalismo es justamente la tendencia contraria a la apertura comercial, a las reglas del juego. A las reglas del juego, a una economía de mercado apoyada por un Estado estratégicamente orientado hacia el crecimiento, hacia la innovación endógena. Paul Romer, el premio Nobel, insistió y tuvo su premio justamente por explicar eso, la innovación endógena, que es la capacidad de un país de crear a través de su talento, de adaptar la tecnología a sus necesidades. Esto no lo estamos haciendo. Y ese es el gravísimo riesgo que estamos cobrando, de quedar simplemente al margen, pero al margen ya permanentemente. Entonces está el liberalismo, una tendencia al un nuevo proteccionismo, una nueva tendencia de control de los actores económicos, sociales y políticos, una absorción de la política por los grandes conglomerados oligopólicos y los señores poderosos que resultan de esto, y la penetración del crimen organizado en todas estas actividades. Todo esto hace que el mundo global se esté desglobalizando, desdemocratizando, desintegrando comercialmente, y estemos entrando a una era completamente incierta y dominada por fuerzas que no habíamos visto antes, nuevos imperios que están surgiendo, ¿verdad? Si tú
tuvieras una hora con la presidenta Sheinbaum y te dijera, a ver, José Ramón, dime, ¿qué 5 cosas tengo que empezar a hacer mañana? Concretas. Sí, concretas, una nueva política industrial fincada en innovación endógena, fincada en educación intensiva para crear altos cuadros capaces en México, una integración y participación, coordinación con el sector privado y el Estado. Ya la disputa no es Estado-mercado, es la creación de una nueva Es que es la gobernanza. disputa del neoliberalismo y del nacionalismo. Eso quedó atrás. Ni el nacionalismo... ¿Pero no sientes que tiene este gobierno un instinto que deriva de eso? Por ejemplo, en materia energética, Sí. no es buscar la mejor colaboración, es buscar en la que yo controlo. Sí, exactamente. Y eso simplemente no va a resultar. Nos vamos a quedar desbordados. Entonces necesitamos eso y sobre todo Estado de Derecho, que es una cosa que me insiste mi esposa todo el tiempo. Y tiene ¿Por qué razón. te insiste? ¿Tú no juegas con No, las por reglas? supuesto que sí, ¿Qué pero haces siempre mal? Cuéntanos. siempre lo he hecho. Ahí cuento una historia de cómo se lo dijo a mi padre, justamente, que él era profesor de política. De teoría Le dijo, constitucional. de teoría constitucional. Le dijo, señor, su ventaja comparativa, competitiva, es esta. ¿Por qué no se concentra en fortalecer el Estado de Derecho? Lamentablemente, en la medida en que debilitemos el Estado de Derecho y todo lo que implica la posibilidad de adaptar la gobernanza a este nuevo tsunami, lo repito, un tsunami que se nos viene encima, va a hacernos enfrentar problemas ¿Por qué posiblemente no nos dice existenciales. algunos de los temas que tienes aquí en el libro de cómo va a ser el tsunami? ¿Cómo va a estar el mundo en 5 años en algunos de los temas más importantes? Es importante que diga 5 años porque efectivamente esa es una de las metas. Este crecimiento que te dije de la computación y todo está llevando a nuevas tecnologías, pero las nuevas tecnologías no es nada más, los GPTs y todo eso, qué bonitos resúmenes me hace. No, está llevando a generar un impacto sobre todas las actividades humanas y también científicas y tecnológicas, sobre todo nuevos materiales, nuevas medicinas, nuevos sistemas de educación, en fin, esto está orquestándose de una manera tan rápida y tan competitiva de parte de las corporaciones que países que no lo absorban van a quedar simplemente atrás. En 4 o 5 años los LLMs van a llegar a un grado muy superior al humano. No en todas las áreas van a ser superiores a la humanidad, pero la idea de una inteligencia artificial general con toda la ramificación en las otras ciencias, desde la automatización hasta las ciencias biológicas, etcétera, va a ser tal que el mundo simplemente va a dejar de ser lo que conocemos. Hacia 2030, la necesidad de energía de estos nuevos sistemas inteligentes van a representar 3 Japones posiblemente. O sea, energía eléctrica. O seguramente más. Posiblemente más, nadie sabe. El año pasado China aumentó su capacidad de generación eléctrica en el equivalente a la mitad de lo que Estados Unidos genera cada año. Sí, exactamente. Y además es una energía fundamentalmente verde, o sea, solar. Sí, solar. Yo participo en el Bletchley Park, que es donde se inició la inteligencia artificial. Es el grupo de seguridad de la inteligencia artificial. Es un grupo conformado por yo creo que los grandes especialistas. Yo no me quiero comparar con ellos, pero participo como uno de los hispanoparlantes en esto. Acabamos de producir un informe y en febrero te voy a mandar el nuevo informe para que veas la dimensión de los riesgos y ¿Por qué de no los nos desafíos. cuentas algunos de los riesgos? Bueno, de los riesgos obviamente estarían divididos en 3. El primero es que las máquinas se salgan de control, es decir, que hagan cosas por sí mismas y no podamos controlarlas. Odisea Espacial 2001. Bueno, sí, más o menos. Pero en el planeta completo, En el planeta no en completo. una nave espacial. Sí. ¿Pero qué significaría eso? ¿Qué es difícil? O sea, Significaría que simplemente las cajas negras, los procesos mediante los cuales las máquinas toman decisiones y las decisiones que toman y que te inducen a tomar son tales que simplemente ya no los podemos comprender. Otra es el uso de estas tecnologías con bienes malignos. Grupos de gente que pueden explotar la inteligencia artificial para generar bioquímicos que sean nocivos. Hackear los bancos o las elecciones. Y finalmente el impacto socioeconómico dramático
y imposible de predecir, en donde la necesidad de los estados de dominar y de controlar establezcan un nuevo tipo de dictadura o autoritarismo digital y eventualmente un totalitarismo tecnológico. Sí, porque del cual ya no salimos. la información que te va a dar, que te da ya hoy la digitalización, Sí. sumado a máquinas superinteligentes, Sí. te permite saber mejor que tú, como quizá ya sea el caso, tu algoritmo sabe mejor que tú qué quieres. Así es. No, y te induce Y te a que lo induce, quieras. exacto. Y a la sociedad entera. Ese es el gran riesgo. Pero entonces todo el libro está orientado a eso. Toda la revisión de las crisis anteriores que Es lo que nos deja en donde nos deja. es lo que nos deja. Tenemos que ver lo que hicimos antes y lo que fallamos, el rigor que no hemos tenido y la incapacidad de anticipar las crisis para ahora sí evitar una catástrofe que podría ser existencial. Pero no es una nota muy alegre para terminar una entrevista. No, pero hay una oportunidad. ¿Por qué no tratamos de cerrar con las oportunidades? ¿Cuáles son esas oportunidades? Más allá de lo que dijiste que puede estar haciendo México, dijiste hace rato, y lo dices en el libro con mucho cuidado, están todas estas oportunidades. Digamos, hay ciertas enfermedades que a lo mejor ya no van a ser enfermedades porque las vamos a poder atajar. Tenemos un minuto, acabemos con algo positivo. Muy bien. México tiene una enorme oportunidad. En primer lugar, tiene el TLC, tiene la cercanía a Estados Unidos y tiene la enorme capacidad con sus recursos y la extraordinaria diversidad que ningún otro país tiene en todos los ámbitos. Tiene la enorme capacidad de utilizar estas tecnologías para potenciarse como una de las economías con más oportunidades, con más esperanza en el mundo. Pero todo ello depende de una nueva gobernanza y de atacar estas líneas que te había mencionado antes. Pues como usted pudo ver, es un tema muy complicado, pero afortunadamente está el libro, y en el libro está detallado, está analizado, están las fuentes. Entonces yo le recomiendo leerlo, pero sobre todo te quiero agradecer la oportunidad de discutir hoy contigo A ti, Carlos, temas muchas tan gracias. importantes. Muchas gracias por la oportunidad. Y nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo. Buenas noches.